como en cada programa, empezamos con la sección que más os gusta y más nos sorprende. ¿Por qué nos sorprenden? Pues verán, porque en cada entrevista, que ya llevamos 36, que se dice pronto, descubrimos la cantidad de personas importantes que viven en nuestra localidad, municipio o provincia. En este caso se van a quedar alucinados, porque es alguien muy conocido, muy querido y con una trayectoria impresionante. No vamos a decir el nombre, pero sí vamos a decir que tenemos con nosotros a una persona conocida a nivel nacional e internacional. Deportista profesional con una medalla de oro y una medalla de bronce en campeonatos mundiales. 2 oros, 2 platas y 2 bronces en campeonatos europeos. 1 oro en unas Olimpiadas. Seleccionadora nacional desde 2001 a 2014 y desde 2014 directora técnica de la Real Federación Española. Siendo seleccionadora nacional, también ha conseguido 1 oro y 2 platas olímpicas, 4 oros y 2 bronces en las Grand Prix, 9 oros, 7 platas y 24 bronces en mundiales absolutos, 17 oros, 13 platas y 17 bronces en europeos absolutos. En fin, creo que aunque no hayamos dicho que es mujer y que su disciplina deportiva es taekwondo, todos saben que solo nos podíamos referir a una de las mujeres taekwondistas y, por supuesto, deportistas de nuestro país. Y encima es de San Pedro. Ella es, sin duda, Elena Benítez. Muy buenos días, Elena. Le queremos agradecer que haya aceptado nuestra entrevista. ¿Cómo está? Pues muy bien, muy emocionada por esta entrevista y muy contenta de formar parte de las personas con las que habéis contado para entrevistar. Estamos súper emocionados de tenerla en nuestro programa y queremos conocerla un poco más. A ver si lo conseguimos con nuestras preguntas. Perfecto, estoy preparada. Aunque se considera de aquí, sabemos que nació en Francia y estuvo allí hasta los 6 u 8 años. ¿Tiene algún recuerdo de aquello? Pues como bien has dicho, a mí siempre que me preguntas de dónde soy, siempre pues, yo me siento de San Pedro. Este es mi rincón preferido del mundo. Después de dar algunas vueltas por el planeta, siempre que vengo aquí me doy cuenta que, o desde que vivo aquí ya permanentemente, me doy cuenta del privilegio que tenemos de vivir en un sitio como el que vivimos. Luego nací en París y eso me hace tener un vínculo especial con esa ciudad, que aparte me parece una de las más bonitas del mundo, y es un vínculo emocional, ¿no? Tengo la suerte de conocer el idioma, de conocer un poco la cultura y bueno, un vínculo así un poco especial está con todas las ciudades en las que he vivido, Granada, Barcelona, París y nada, de todas me he llevado y me han aportado cosas a mi vida. Cuando llegó aquí, ¿en qué colegio estudió y qué recuerdos tiene de su etapa en el cole? Pues fíjate que cuando mi vida en el colegio fue un poco movidita, porque empezamos EGB en el Colegio San Pedro y acabamos en el Pablo Ruiz Picasso. Y luego en el instituto nos pasó un poco igual, empezamos en el Instituto Saldúvar y cuando acabamos el instituto, que subimos de un lado a otro, acabó siendo una extensión de Sierra Blanca. Y de esa época, pues destacar mis compañeros, que aún mantengo muchos a lo largo de todo este trayecto vital. Destacar también muchos profesores que fueron muy importantes por lo que aportaron a mi vida. Recuerdo los recreos, recuerdo cuando empezó a despertar mi interés por los deportes en el recreo, recuerdo los juegos que había en nuestra época. Empezar con baloncesto, con balonmano, con atletismo, un poco eso. Luego destacar un poco a la señorita Juanita o Raúl Vázquez, que fue el profesor de sociales que tuve en octavo y que además era el entrenador de taekwondo, que un poco mi vida es un poco el resultado del día en el que yo asomada al gimnasio donde él entrenaba, él me dijo, ¿quieres probar? Y probé y me enamoré de este deporte y lo que soy ahora es gracias pues quizás a ese momento, el efecto mariposa. ¿Qué fue lo primero que le hizo querer aprender taekwondo? Pues fíjate que en aquella época estaba muy de moda las películas de artes marciales, estaba muy de moda Bruce Lee, había muchas películas sobre esa temática
Y bueno, a mí me encantaba un poco todo lo que era esa plasticidad con el cuerpo, los brazos, las piernas y tal. Y encima tenía la suerte, como os he comentado antes, de que Raúl Vázquez, que introdujo el taekwondo en San Pedro, tenía una alumna que se llama Ana Millán, y ese día él me dijo, ¿quieres probar? Yo probé y quedé fascinada, y Ana Millán empezaba con un grupo de cinturones blancos. Y entonces yo empecé a entrenar con ellos y a partir de ahí, pues poquito a poco fue creciendo el interés por este deporte. Y a partir de ahí, pues ya la trayectoria deportiva arrancó. En la actualidad, ahora mismo hay muchísimas clases de diferentes deportes y artes marciales, tales como karate, judo o incluso el mismo taekwondo. Pero, ¿esto era así cuando usted era más joven? Pues la verdad que no, en esa época era un poquito más complicado, sobre todo para las chicas, entrar en ciertos deportes que eran como muy masculinos y había que transgredir muchas normas y muchas ideas ya y muchos prejuicios para hacer lo que realmente queríamos hacer. Entonces muchas mujeres de aquella época dimos pasos pequeñitos que para vosotras, las mujeres de esta época, resultan ser grandes pasos. Y rompimos muchos estereotipos y empezamos a competir. Éramos muy pocas mujeres, pero éramos muy guerreras en mi deporte y en todos los deportes. Así que, bueno, fue complicado, no fue muy fácil decirle a mi madre que quería hacer taekwondo, pero bueno, luego todo el apoyo y empezar pues una vida muy interesante a través del deporte. Empezó con 14 años, por lo que tenemos entendido, pero en muy poco tiempo logró sus primeros éxitos. Cuéntenos, ¿cómo fueron esos comienzos? Pues empecé un poquito tarde porque, como os he comentado antes, empecé con otros deportes. Hice baloncesto, hice balonmano, atletismo y de repente pues empezó a despertar mi interés por el taekwondo y bueno, empecé aquí en San Pedro. Tengo que contaros que mi primera experiencia en competición fue nefasta, vamos. Hice un combate en las 24 horas deportivas de San Pedro y vamos, perdí delante de mis amigos, de mi familia, y aquello fue como un revulsivo, ¿no? No podía haberme hundido, pero no, yo lo que quise era seguir entrenando, seguir preparándome y regresar, y a partir de ahí pues ya me fui a estudiar a Granada, empecé a competir en Granada, me fui al Campeonato de Andalucía, gané el Campeonato de Andalucía, me fui al de España, gané el Campeonato de España. Un poco en esa época he de deciros también que era el poder de la inocencia. Yo creía en lo que estaba haciendo, me había entrenado y preparado muy bien y las cosas empezaron a salir. Y de repente estaba sentada que fue en Andújar, en Jaén, en la grada del campeonato, o sea, del pabellón, y llegó el seleccionador nacional de ese momento, me preguntó si tenía pasaporte y me dijo que si no lo tenía, que ya me lo podía sacar, y empecé a viajar con el equipo nacional y bueno, se abrió un universo para mí. Y así empecé ya con el equipo nacional a salir a campeonatos y ya a dedicarme un poquito más en serio. Llegaron las Olimpiadas de Seúl, que fueron las primeras, y me ofrecieron una beca deportiva en el Cardiff Sant Cugat. Y eso fue en el año 1989, justo después de la Olimpiada de Seúl. Y allí me fui y allí estuve 12 años de deportista, 12 años de entrenadora. En el 2014 me ofrecen la dirección técnica de la federación y tuve la oportunidad porque me moría de ganas ya de volver para San Pedro. Y aquí estoy. Bueno, y en 1989 llega su primer reconocimiento mundial, medalla de bronce, tercera del mundo. Madre mía, ¿cómo se siente cuando sabe que es la tercera mejor del mundo? Pues sientes que tienes que seguir entrenando para ser la segunda o la primera mejor del mundo, pero justo después de perder ese combate, te quedas triste porque quieres seguir avanzando en la competición, pero luego te das cuenta de lo que has conseguido, de lo importante que es. Si al final la competición es ganar y perder, es imposible ganar siempre. Las dos cosas forman parte de la competición y las dos hay que saber gestionarlas, tanto la victoria como la derrota. Y bueno, fue un momento un poco triste por perder, pero luego ya en el podio un momento muy especial, ¿no? Saber que estaba entre las mejores del mundo y eso me dio como mucha fuerza para seguir entrenando y querer seguir mejorando y seguir compitiendo.
Fue la primera medalla y realmente a nivel mundial, y realmente supuso un salto cualitativo en mi carrera deportiva, porque eso me hizo tener todavía más confianza, creer más en mí y seguir trabajando. Y después llegó el momento más conocido, las Olimpiadas en Barcelona del 92. Y nuestra invitada consigue ser la mejor en una de las disciplinas de estas Olimpiadas. Y encima es de nuestro país. Pero, Elena, queremos preguntarle, ¿cómo son unas Olimpiadas? Pues mira, una Olimpiada es el acontecimiento deportivo más grande que puede vivir un deportista. No hay nada que lo iguale. Puedes estar en europeos, en mundiales, en Grand Prix, pero ese escenario olímpico, esa repercusión que tiene a nivel mundial, es impresionante, es espectacular. O sea, cuando tú te sientes y cuando estás en la Villa Olímpica, tú sientes que eres una elegida, que eres una privilegiada y que estás viviendo un momento pues, histórico en tu vida y en tu deporte. Y que, bueno, que todo lo que salga de ahí va a ser positivo. Y luego encima, pues imagínate, ganas. Mi deporte era deporte de exhibición en Barcelona y lo hicimos competimos en el pabellón de la Villa Olímpica, bueno, en la Villa Olímpica cerca del pabellón de Barcelona, en Montjuïc, no me salía. Y es un pabellón muy pequeñito, con mucho calor humano y claro, lo que representó quedar allí campeona olímpica con toda la gente disfrutándolo contigo, fue un momento mágico. Yo recuerdo estar en el podium y estar pues alucinando, ¿sabes? Estar con una sonrisa de oreja a oreja que de hecho tardó como 3 días en desaparecer de mi cara. Fue un momento muy mágico, la verdad. Y todos los astros se alinearon para conseguir esa medalla y poder compartirla pues, con todos mis amigos, mis seres queridos, con San Pedro, con toda la gente que me había ayudado en el camino a trabajar y a preparar esos Juegos Olímpicos. ¿Cambió algo después de ganarlas? Es decir, ¿la gente la paraba por la calle o le pedían autógrafos? Bueno, pues más gente de la que yo pensaba estuvo atenta a esa competición y claro, para San Pedro significó algo especial, ¿no? Porque yo en parte pues, pertenezco a este pueblo y muchos hicieron suyo también ese éxito. Bueno, fue un momento mágico que yo cuando acabé los Juegos Olímpicos enseguida me vine para San Pedro y pasé ese verano aquí. Invité a los amigos que me habían ayudado a entrenar, que prepararon conmigo en Sierra Nevada en una concentración los Juegos Olímpicos y estuvimos aquí disfrutando de 2 semanas. Y bueno, la verdad es que sí, que la gente me paraba, me preguntaba y compartía un poco conmigo esa experiencia. Luego ya pues la vida sigue, hay que asimilarlo, dejarlo atrás y seguir trabajando para seguir adelante. ¿Cuál ha sido su rival más duro y por qué? ¿Y la medalla o triunfo más especial? Pues mira, mi rival más duro a nivel europeo era una competidora de Grecia, se llamaba Morfodrosidou, que era también muy fuerte, que era una competidora muy completa y casi siempre en los campeonatos de Europa nos encontrábamos. Y unas veces ganaba ella y otras veces ganaba yo. Pero era un poco una de las rivales que recuerdo más dura y que además recuerdo con más cariño porque nos hicimos muy amigas. La suerte de los deportes y de las competiciones es que tú vas conociendo mucha gente en el mundo y mucha de esa gente se va quedando en tu vida. Y luego a nivel mundial había una coreana en mi categoría que era tremenda. Fíjate que la llamaban la Diabla, era muy, muy fuerte, igual. Igual eran combates que tú sabías que podía caer de cualquier lado, pero que sabías que iban a ser combates muy duros y muy cerrados. Y luego en cuanto a mi medalla más especial, sin duda, pues yo elegiría 2. Una es la de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la otra la del Campeonato del Mundo de Canadá en Edmonton en el 99. Esa también, esa fue una medalla muy trabajada y muy especial. Como hemos dicho en la presentación, también ha sido entrenadora y seleccionadora nacional. ¿Dónde se pasan más nervios, entrenando o compitiendo? Mira, esta pregunta es muy buena porque es cierto que yo, por ejemplo, pensaba cuando dejé de competir, claro, todos esos nervios de la competición, del día antes, del momento de antes, que luego desaparecen en el tapiz o mientras estás haciendo el combate,
que tú tienes que aprender a gestionar, porque claro, al final la competición, los nervios los tiene todo el mundo. Luego se trata de que tú sepas gestionar ese nerviosismo y sacar lo mejor de ti en esa situación. Pues cuando yo acabé de competir pensé, se acabaron estos nervios para siempre, hasta que me senté en una silla de coach con la primera deportista que hacía de entrenadora. Y claro, y en ese campeonato me di cuenta que los nervios ya no eran solo míos y una vez y que se acababan cuando yo acababa de competir, sino que lo iba a tener una y otra por tantos y tantas deportistas como iba a tener que hacer de coach en esa competición. Son nervios distintos, tú sabes que te estás jugando pues tu trabajo, pero ya no solo tu trabajo, que puedes salir o no salir, sino los resultados de esos deportistas, las becas de esos deportistas, los anhelos de esos deportistas, y claro, tú estás detrás de ellos dándole instrucciones que a veces salen y otras no. Afortunadamente salen más veces que no, pero bueno, así es. Y como última pregunta, ¿qué se siente que le pongan tu nombre al pabellón deportivo de tu localidad? Pues mira, de todos los homenajes o reconocimientos de mi vida deportiva, ese ha sido el más emocionante. Ese ha sido como algo grande para mí, porque estar en San Pedro y que mi pabellón, al final yo que ya tengo la costumbre, digo mi pabellón, que un pabellón y que el pueblo de San Pedro haya reconocido toda mi trayectoria deportiva y haya querido agradecérmelo poniéndole el nombre al pabellón, pues la verdad es que ese es uno de los más emotivos de mi carrera, entre todos los reconocimientos. A mí me llena, parezco un poco el rey, me llena de orgullo, me llena de orgullo tener un pabellón en mi pueblo con mi nombre, porque al final es un reconocimiento a toda mi trayectoria deportiva y a todo lo que yo le he dado, el deporte me ha dado y he podido ofrecer a lo largo de mi vida. A ver, yo, si os gusta el deporte, el que sea, la verdad que es un estilo de vida, a mí me ha hecho quien soy, al final me ha dado los valores que tengo y he tenido una vida muy bonita. Me siento agradecida al deporte, de verdad. Elena Benítez, esto ha sido todo. Nos ha encantado poder escuchar todo lo que nos ha contado sobre su carrera. Nos sentimos muy afortunados y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Mucha suerte. Adiós. 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 Adiós.